Yo en mi comunicación voy a intentar, basándome en la bibliografía existente sobre el tema, exponer un poco los derroteros que ha seguido desde los 60 la identificación étnica de los huesos encontrados en Masada. Y sobre todo explicar por qué su identificación final como los huesos de los judíos acantonados en Masada durante la gran revuelta del siglo I responde a determinados intereses ideológicos y políticos, concretamente los del sionismo. Y para ello, antes de comenzar propiamente con el tema, tengo que hacer un par de apuntes. Uno es que desde su fundación en 1948 y concretamente en su declaración de independencia, Israel se define a sí mismo como un Estado judío, de forma que el judaísmo se convertirá en un elemento central en la identidad israelí. Y la investigación en Israel se centrará, a su vez, en temas relacionados con el judaísmo. Y, por lo tanto, la arqueología se dedicará principalmente a la búsqueda del pasado y la cultura material judíos. Estos hallazgos arqueológicos servirán de justificación doble. Por un lado, como definición frente al otro árabe palestino y, por otro lado, como una justificación interior necesaria en un Estado con poblaciones de tan diverso origen, en el que era necesaria una búsqueda bastante urgente de una identidad y unos orígenes comunes. Y luego también, antes de empezar, debería mencionar un poco lo que varios sociólogos han llamado la narrativa de Masada y su importancia para la identidad israelí. Lo que estos sociólogos llaman la narrativa de Masada es la versión manipulada de lo que cuenta Josefo en su Guerra de los Judíos, que es la única fuente que nos habla de lo sucedido en Masada. Y esta versión moderna de lo que cuenta Josefo nos habla de la trágica historia de unos celotes que, después de la caída de Jerusalén en el año 70, huyeron a Masada y, viéndose rodeados por el ejército romano y sin posibilidad de salir vivos, decidieron luchar hasta el final, que es una forma es un intento de no mencionar el suicidio, del que sí nos habla Josefo, por su carácter tabú en el judaísmo. Esta historia tiene unos paralelismos muy interesantes para el sionismo, que podemos ver, por ejemplo, en el hecho de que en Masada se jurara bandera hasta los años 70. Los nuevos reclutas del ejército israelí jurarán bandera allí hasta los años 70. Y la manipulación de los huesos, de la que yo voy a hablar, funciona como un elemento más de la construcción de la memoria sobre este lugar. Sobre estos presupuestos empezó a excavar en esta fortaleza el arqueólogo Yigael Yadin en los años 60, en 1963. Yigael Yadin, que era profesor en la Universidad Hebrea de Jerusalén, había sido segundo comandante en jefe de las fuerzas de defensa de Israel, había sido miembro de Haganá antes de 1948 y dirigió una excavación en la que participaron muchos jóvenes judíos israelíes y no israelíes, entre los cuales saldrían muchos de los arqueólogos más importantes años después en Israel, y estas excavaciones recibieron una gran cobertura mediática. Entre los varios descubrimientos que hicieron, que fueron bastantes y que están publicados en un libro de 1966, están los huesos de los que yo voy a hablar, que son dos conjuntos de huesos. En primer lugar, los huesos de los llamados Loki 2000 y 2001, que son los más polémicos, y que aparecieron tirados de cualquier manera, dice Yadin, en una cueva del sur de la fortaleza de Masada, y que fueron identificados con dudas como los cuerpos de 20 o de 25 de los celotes acantonados en Masada, lo cual hacía a varios de los miembros del equipo preguntarse dónde estaban los otros 940 de los que habla Josefo. Las razones en las que se basó Yadin para identificar a estos huesos como los huesos de los celotes eran en sus similitudes con las calaveras encontradas por él también en Nahal Heber, que era un yacimiento relacionado con la revuelta de Bar Kokhba en el siglo II. Estas calaveras se les aplicó el carbono 14 unos años después y resultó que eran del Calcolítico, unos cuantos miles de años antes de la revuelta del siglo II. Otra razón que usaba o que aducía Yadin para identificar estos huesos como huesos pertenecientes a los celotes fue el hallazgo de restos de taliz, que es este chal que se ponen los judíos para rezar.
pero que, según algunos autores modernos que han revisado los estudios de Yadin, son típicos también de otros pueblos durante la antigüedad. En los años 90 se sacó el informe final de la excavación, ya muerto Yadin, y entre varios autores, Joe Tzias, que es un antropólogo israelí, hicieron una serie de estudios relacionados con los resultados de la excavación, sacando unas conclusiones bastante interesantes. Por ejemplo, de las notas del antropólogo que estudió estos huesos, Niku Haas, Joe Tzias dedujo que se habían encontrado solo 220 huesos, y teniendo en cuenta que un adulto suele tener un individuo adulto suele tener unos 206, es bastante improbable que hubiera más de 5 o 6 individuos entre estos cadáveres que se encontraron. Luego se les practicó el carbono 14 y salió que eran más o menos de entre el año 40 y el año 115 después de Cristo, por lo que podían ser los huesos de estos rebeldes. Pero, sin embargo, Tzias encontró también entre las notas de Haas y revisando los huesos, huesos de cerdo, cosa que al parecer Yigael Yadin y Niku Haas ya sabían en los años 60, pero no dijeron. Los huesos no son un kosher en la cultura judía, por lo tanto sería un sacrilegio haber enterrado a estos judíos con huesos de cerdo, lo cual hace que Joe Tzias, en el Congreso de los Manuscritos del Mar Muerto de 1997, proponga la posibilidad de que se trate de soldados romanos, basándose en las costumbres funerarias romanas y en una noticia de Cicerón en la que se dice que una tumba romana no tiene estatus legal hasta que no se sacrifica un cerdo. Otra razón que aducía Tzias es el hecho de que el símbolo de la legión Decima Fretensis que conquistó Masada era un cerdo. Por otro lado, también Tzias habla del esqueleto del Locus 2005, que es un esqueleto al que se le ha prestado poca atención, que está muy apartado de los demás, que no está publicado y que está intacto, a diferencia de los demás que seguramente sufrieron actividad predadora de chacales, dice Tzias. El otro conjunto de huesos al que me voy a dedicar más brevemente apareció en los escalones del Palacio Norte de Masada y en un primer momento se discutió sobre si podía tratarse de una familia por las edades de los cadáveres y directamente en su entrada en la Enciclopedia Judaica del año 1971, Yadin dijo directamente que se trataba de la familia del último comandante de Masada. Bien, el hallazgo de estos huesos provocó en la sociedad israelí un debate sobre qué hacer con ellos. La prensa insistía en que había que enterrarlos según el rito judío. En la Knesset, en el Parlamento israelí, había una gran discusión sobre el tema y se presionaba mucho a Yadin para que los identificara. Como Yadin no conseguía identificarlos, los ortodoxos del Parlamento insistieron todavía más en que se les diera un funeral judío y finalmente en 1969 se decidió enterrar a los héroes de Masada en el Monte de los Olivos, a lo cual Yadin se opuso porque no había pruebas de que fueran judíos, y esto es interesante porque pone de manifiesto las contradicciones internas de Yigael Yadin entre su identidad judía y su honestidad profesional como arqueólogo. Al final, una comisión ministerial de la Knesset decide que sean enterrados en Masada, como había propuesto Yadin, y finalmente son enterrados allí en una ceremonia militar con un rabino militar, como se ve en la imagen, en un claro paralelismo entre los nuevos guerreros hebreos de las Fuerzas Armadas de Israel y los rebeldes celotes. Este entierro acudió el propio Yadin, aquí se le ve, y también, aunque aquí no se le ve, acudió Menachem Begin, que sería un personaje muy importante en la política israelí en los años siguientes. Y ya para terminar, he querido poner un fragmento del libro de Yadin y uno de los shekels que se acuñaron a finales de los 60 con motivo del descubrimiento de Masada.
Y quería, simplemente como conclusión, quería decir que la evidente manipulación de estos huesos responde a una necesidad de establecer una continuidad simbólica de la nación, de unir el pasado y el presente de Israel, de crear una identidad y un pasado comunes, y también puede ser un caso de lo que el historiador israelí Shlomo Sand llama ultraidentidad, y que la profesora Luz Gómez define como la estrategia llevada a cabo por el sionismo y el Estado de Israel entregada a un pasado mítico para perpetrar un presente imposible. Muchas gracias.